Bueno, vamos a descansar, vamos a descansar, vamos a descansar con unas visuales, concéntrate, concéntrate en mis manos, concéntrate en mis manos, concéntrate en mis manos y en nada más, en nada, nada más, nada más. Seguí mis manos, seguí mi mano derecha, seguí mi mano izquierda, que para vos es al revés, seguro, porque esta cámara está en la frontal y la frontal está invertida. Bueno, te cuento una historia mientras. Había un patito que se llamaba Juancho. Juancho era un patito muy bonito, sin embargo, a él no le daban bola las patitas. Entonces lo que hizo el patito fue empezar a vender droga. Empezó a vender un poco de cocaína, un poco de metanfetamina. Poco a poco fue construyendo un imperio. El imperio del pato con toda la droga del mundo. Entonces lo que eso generó fue que las patitas tengan interés porque él estaba lleno de plata, de vender tanta droga. Entonces eran un poco interesadas las patitas, pero sin embargo al patito le funcionaba y a él no le importaba lo que querían las patitas. Él solo quería triunfar en la vida y ser exitoso. Y para ser exitoso, para él, se requería tener muchas patitas a su disposición para tener un sexo fogoso, patital. Entonces, el patito se podía relajar dentro de su oxitocina, que era lo que le provocaba, el químico que le provocaba estar con esas patitas. Y es como que eso lo hacía más feliz. Sin embargo, él no estaba del todo contento, porque él necesitaba de amigos. ¿Por qué de amigos? Porque para ser feliz también hay que tener amigos. O sea, el amor viene tanto de las patitas como de los otros patitos. Entonces era importante para él cultivar la amistad. Entonces, ¿qué hizo el patito? Empezó a vender marihuana. ¿Por qué? Porque a todos los patitos les gusta la marihuana. Porque se aburren ahí nadando, es como que no tienen nada que hacer. Y de la nada viene un cocodrilo y te come. Entonces, para poder relajarse y morir tranquilos y con el cuerpo en una sensación de relajación mientras los come el cocodrilo, esos patitos necesitaban un poco de porro, de marihuana. Así que el patito empezó a cultivar en su patio un poco de marihuana. Y al hacer eso, se estaba poniendo en riesgo porque el vecino, que era un canguro, estaba saltando el paredón y viendo que en el patio el patito tenía sus plantas. Entonces, el patito tuvo que poner cámaras de vigilancia para saber cuándo el canguro empezaba a saltar y entonces denunciarlo por acoso. ¿Qué pasó? Después de unos días de poner las cámaras de seguridad, él revisó el video. Estaba el canguro ahí saltando a las 3 de la tarde. Entonces él puso para que a las 3 de la tarde se grabe automáticamente un video desde la cámara de fotos, o cámara de seguridad, de vigilancia. Y una vez obtenido ese metraje, esos pequeños videos captando
al canguro con las manos en la masa, él fue a la policía y lo reportó. Entonces el canguro cayó en cana, o sea, fue preso, y él necesitaba salir. Entonces el canguro llamó al patito para pedirle perdón y le pidió que le pague la fianza para salir. Entonces, ahora era más complicado porque el patito sentía que quería ser amigo del canguro. Entonces fue y le pagó la fianza, pero el canguro se lo tenía que devolver, porque así funcionan las cosas. Uno presta plata, se la tiene que devolver. Así que el patito, el canguro, como no tenía plata para devolver la fianza, empezó a vender marihuana. Entonces se puso a cultivar unas plantas en su patio. ¿Y qué hicieron los dos? Tiraron el paredón abajo que los dividía y se hicieron un jardín de marihuana para los dos. Ahora ya era cuestión de tiempo para que los agarre la policía, porque había mucho olor a porro. Pero necesitaban un poquito de salsa, un poquito de tuco para endulzar esa experiencia, ¿no? Porque cuando van a fumar, después quieren comerse algo porque les da hambre. Entonces hicieron un guiso de lentejas en la casa del patito y también hicieron un brownie de marihuana. Y quedaron re locos todo el día. Pero entonces el patito tuvo una experiencia espiritual muy grande, donde se vio como en un fondo negro lleno de canguros que querían asesinarlo, pero él desde su corazón repelía la energía negativa. Entonces, al experimentar eso, empezó a volverse un poco loco y un poco paranoico de los canguros. Entonces le agarró como un ataque psicótico y quiso echar al canguro de la casa, mientras estaban comiendo el tuco después de comerse el brownie. Y el canguro empezó a decirle que no era su culpa, que no era lo que él quería hacer, que en realidad él no era uno de esos canguros que estaban en el fondo negro durante el viaje espiritual que tuvo el pato mientras se comía el brownie antes de comerse el tuco. El canguro tenía que demostrar que él era diferente a esa experiencia que tuvo el patito, ¿no? Entonces fue al kiosco y le compró un alfajor para que vea que es una buena persona canguro, porque los canguros también son personas. ¿Por qué te digo esto que son personas? Porque ellos también tienen un número de identificación, como un DNI, un documento, un pasaporte, algo así. Ellos también tienen su identidad marcada con un número. Porque cuando los canguros nacen, se les muestra un tutorial de cómo vivir y para eso, para poder registrarse en la base de datos donde te podés descargar el tutorial, tenés que tener un número de identificación y una contraseña. Entonces, cuando este canguro nació, a él no le dieron identificación, porque decían que iba a ser un canguro muy malo. Entonces él no tenía que pertenecer a la sociedad, no tenía que, no tenía que poder tomar alcohol, porque cuando vas al kiosco a comprar una botella de cerveza, te piden el número de identificación, el documento para que sepan que sos mayor de edad. Pero no le quisieron dar el número porque el número de identificación, porque sabían que el canguro ese iba a ser muy malo y si tomaba alcohol se iba a poner extremadamente violento. Y a partir de esto, el canguro se fue a vivir al campo y empezó a cultivar malta y todas esas cosas necesarias para hacer cerveza artesanal.
Y así fue como creó su propia empresa de cerveza artesanal. Y se puso un bar ahí en el campo. ¿Y qué hizo? Invitó al patito para que se sienta bien y le demuestre que es buena persona y le dio canilla libre para tomar toda la cerveza que quisiera. Pero el pato, ¿qué pasó? Era celíaco y la cerveza tenía malta y centena. Entonces a él le caía como el orto. Entonces el patito le agarró un ataque en el estómago, súper fuerte. ¿Y qué hizo? Culpó al canguro de nuevo. Ahora el canguro ya estaba hasta las pelotas porque quería hacer las cosas bien, pero le salía todo mal. Entonces, ¿qué fue a hacer el canguro? Fue a hacer metanfetamina y cocaína. ¿Para qué? Para vendérsela a las patitas y decirles que en realidad el que fabricaba esa metanfetamina y esa cocaína era el patito. Así las patitas se interesaban por el patito y el patito tenía más patitas a su disposición. De esa forma se estaba disculpando el canguro de vuelta. ¿Pero qué pasó? El patito estuvo con una de las patitas, la llevó a un motel. ¿Y qué pasó? Un mes después, al patito le agarró sida. Entonces le estaba saliendo todo mal al canguro y al patito también. Un ataque celíaco, un ataque espiritual psicótico y ahora tenía una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué podía hacer el canguro para disculparse? Fue y se puso a romper todo el asfalto de la casa del patito para reconstruirlo y arreglarle la vereda, porque estaba todo roto de hace muchos años, que nadie había arreglado nada. Entonces el canguro llamó a otros canguros, se puso a construir con ellos, pero como estaba tan estresado que era mucho esfuerzo corporal, el canguro y los otros canguros decidieron fumar más marihuana. ¿Y qué pasó? Empezaron a sentir los efectos en el cuerpo y empezaron a trabajar de forma menos eficiente. Ya no querían trabajar, se sentían demasiado relajados y era como que interfería el trabajo con eso. Así que básicamente hicieron toda la vereda mal, quedó llena de pozos y el patito salió del garage con la bicicleta para andar en la bicicleta, se comió un pozo, se cayó y se quebró las dos rodillas. Ahora el canguro de vuelta le salía todo mal. Y el pato cada vez estaba peor. Tenía sida, tenía ataques psicóticos, se había roto las dos rodillas y tantas cosas le habían pasado que ya me olvidé. Ya me olvidé que tantas cosas le pasaron, porque eran demasiadas. Finalmente, el canguro fue en persona y le dijo al patito: quise hacer todas estas cosas para ayudarte y nada me sirvió. Así que simplemente me disculpo y que mis palabras sean suficientes para que me perdones, porque te lo digo de corazón a corazón, corazón de canguro a corazón de patito. Entonces el patito se dio cuenta de que las acciones que había hecho el canguro solo eran para eso, para disculparse de lo que él no podía decir en palabras, lo hacía a través de acciones. Entonces el patito entendió esto y lo perdonó. Y el canguro y el patito vivieron felices para siempre.